Hola Luisa, Profe, buenos días, ¿cómo está? bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Hola Caro, Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, bien. ¿qué más Manuela? ¿Cómo les ha Bien, ido? bien. Ustedes, Bien, bien. Ay, ¿ya se vacunaron o qué? ¿O están demasiado jóvenes aún? demasiado, profe, diría yo. ¿Ya Etapa, te vacunaste? nada, estoy esperando que nos llamen a los profes que van a hacer una jornada en algún lugar, pero no han definido dónde. Es que lo dijiste como si te hubieras vacunado, ya iba a decir qué cosa tan horrible porque se saltó el sistema. No, yo estoy que me Pfizer, pero ¿Ustedes no. creen que volvemos a la presencialidad o no? ¿Cómo, Manuela? ¿Qué les han dicho de la presencialidad? Pues de la universidad, que yo sepa nada, pero pues el gobierno lo que dice es que la idea es que ya en agosto todos colegios y universidades volvamos a la presencialidad para que tengamos en qué distraernos y no salgamos a marchar. Ese será un experimento social, ¿no? Vamos a ver, Bien pero interesante. pues yo no sé, pero a mí me sirve, yo quiero vacunarme ya. Oye, Karen, yo pensé que tú te habías vacunado ya. No, no, no. Pues por edad no doy todavía. Y hicieron las jornadas, pero para profesores de colegio. Y esta semana me Mm. llamaron y me dijeron, véngase, ya. ¿Cuándo fue? El lunes. Véngase, ya que la vacunamos. Pero era casi que un favor, así muy de le hacemos el favor y a mí me pareció que no Ah, tiene que esperar su turno. Pues me parecía éticamente incorrecto. no, creo que confieso que yo habría sido antiético. No, no, además yo estaba en Chinchina, estoy en Chinchina. Sí. Entonces, si mi llamada fue Manizales, me dijo, usted está, viene, si se viene, ya la vacunamos. Ah, para salir de Chinchina a Manizales. Sí, no, ahí era fácil, pero de todas formas, no sé, tenía ese impedimento ¿Y con cuál vacuna? que Pfizer, Uy, no, 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 no. no, pero, o sea, mira, hay gente que ha hecho filas y les devuelven, personas que sí están priorizadas por problemas de salud y no les están dando segundas dosis. Bueno, la cosa está muy tenaz como para que no se vaya saltando la fila, ¿no? Yo al menos no fui capaz. No sé, no sé. Muy honesta, la No, y verdad. eso que es, Sí. no, muy boba. No, Eso, no. ¿cuál honesta? Bueno, la estaba pensando en esto, si es Sí, una pues hueva, fuiste por Dios. correcta, pero no sé. Pero no, Pero bueno, Dije sí, no, mejor no hablemos de esos asuntos esperemos tan que la complejos. próxima semana empiezan. No, la próxima semana nos vacunan a los profes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y Luis y Aunque Manuela, bueno, bueno, disfruten de su juventud, de su sí. inmortalidad temporal. Bueno, inmortalidad no, pero sí disfruten que todavía no, que no las obligan por lo menos a trabajar presencial. Sí. no, pero ojalá pusieran al menos el último semestre presencial. Ojalá. Ay, claro, es que a ustedes les han tocado cuántos, uno, dos, 3. tres. Ay, casi media carrera. Y Sí, eso que se perdieron nosotros una pues ya experiencia. vamos a acabar, pero los que están empezando, bien, qué pesar. Yo creo que yo no Qué quería acabar. pecado, mis estudiantes están desesperados. Ellos me escriben y me dicen, profe, ¿cuándo? ¿Cuándo? Esto así no aguanta, pero pues si miramos, o sea, ya pasamos los 100.000 muertos en Colombia. Hay una variante nueva, la del Delta, que también como que llega, la que está azotando ahorita Reino Unido. Entonces, pues chévere vernos, pero sin peligro de muerte. Sí, ¿no? Pues esperemos a ver. Mientras tanto, continuemos. ¿Quién quiere arrancar con su artículo? Empiezo yo con otro Entusiasmo. fiasco, con otro artículo que no nos sirve para nada. Si quieres, No, dale. mentiras, mentiras que sí sirve. Ush. Ay, ven, Carol, yo no sé si tú estabas la vez que explicamos cómo es el orden acá en este cuadro. Según los números que aparecen en la otra hoja, donde están los artículos.
Entonces, por ejemplo, yo leí el 35. Sí. Ven, confirmemos. O sea, tú entraste, No, profe, la vez que explicamos eso no estaba Carol. creo que Carol Y no. No, no estaba. yo creo que faltó la explicación para ella. Sí, ven, vamos a mirar, porque eso es un poco un enredijo, pero ya lo hemos ido desenredando. Entonces, dentro de la carpeta de 50 referencias actuales, al final está esta de Ah, no. distribución. Esta distribución. Entonces, ¿cuál es el enredijo? Que hay un orden. Este orden corresponde a las 50 referencias, ¿cierto? Pero esas referencias vienen de otro listado más amplio en el que el número es, el número, sí, el número es diferente. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices 34, espérate, 35. 35. What? ¿Cuál es el título? Espérate. Ah, es este, ¿cierto? Sí, 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 sí. 35, ya, 35 en el listado general, o sea, en el listado de 80, del que sacamos Sí. 30, y ya en nuestro listado sería la 42. Ah, entonces la coloqué donde no era. Sí, no, tranquila que todo nos pasó, pero entonces cambiémoslo aquí de una vez, entonces. ¿Cómo es? Otra vez me grabo. El que Igual está en el solamente está la 45, referencia APA. lo vamos a pasar a 42. Ah, bueno, listo. Mm, 35. Este. Es Nava González. Lo pasamos al 42. Me perdí. ¿Y este por qué dice uno acá? Bueno. Este de Belucci porque dice uno. Profe, lo que pasa es que ese Belucci estaba de primerísimo y ese también es de la lista de Carol, entonces pues yo anoche estaba llenando las celditas y lo pasé, pero no quité el 1, pero ese es de la lista de hecho. Es el 43, ¿cierto? O Sí, sea, sí, yo lo dejé ahí donde era, ya, así, el no de la le borré el número. intención lo dejaste, ¿sí? ¿Dónde es? Es el 43. Sí, Eso. listo. Bueno, listo. Entonces, si quieres, nos cuentas, Caro. Sí. El asunto es que este artículo, que realmente nosotros tenemos el nombre ahí en inglés, pero fue publicado en español, se llama Problemas de ejecución en el marco de los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos en línea vinculados al comercio electrónico B2C. Nosotros tenemos el nombre en inglés, pero realmente es una publicación mexicana, está en todo en español. Ujú. Y trata sobre precisamente la legislación que aplica para el comercio electrónico. Entonces, no tienen nada que ver con nuestro tema, excepto por un asunto que me pareció interesante y son los sellos de confianza, que son unos sellos que se le colocan a las páginas indicando que son confiables. ¿Eso qué genera? Eso genera que las personas que entran y reconocen esos sellos eh, consideren que tal vez les va a ir mejor haciendo una transacción a través de esa página. Entonces, eso tiene un efecto psicológico, que es importante, ¿cierto? Pero tampoco ahondan en eso, hablan mucho sobre la legislación, de hecho, mucho no, es sobre todo lo que hablan. Es cuál es la legislación internacional y cuál es la legislación mexicana que aplica para la resolución de conflictos, pero entonces en ninguna parte hablan sobre ni el consumidor, ni cómo se resuelven los conflictos, nada. Ese es el problema de ejecución, es ese mismo. Está en Eso, serio. esos sellos que le colocan a las páginas son páginas, digamos, de marcas comerciales, más no páginas que sean plataformas de conciliación online. Exacto, son páginas normales. Entonces tú entras, por ejemplo, a la página de Amazon y encuentras que hay que tiene ese sello de confianza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te indica? Que si tú tienes algún problema con una transacción que hiciste ahí, probablemente lo vayan a resolver bien. O
sea, que no te van a dejar colgado con la plata y que te van a decir a los 3 años, ups, ya no existe usted siquiera, ¿cierto? Sí, es que mira, estoy mirando el artículo y me he pillado algo eh, aprendiendo, y es que nosotros hemos incluido en la búsqueda artículos como este, que es un artículo que no es de investigación, o sea, no está mostrando que se haya aplicado un método y genera unos resultados, sino es de reflexión. Ujú, ujú. Entonces, la reflexión puede tener ese riesgo y pasa más en nuestras revistas latinoamericanas que hablan de un tema, pero realmente no están aportando nada nuevo, pues como una evidencia nueva o una teoría nueva, sino que lo que yo he visto es que son autores que están haciendo una tesis, entonces le sacan el marco teórico y lo pegan en un artículo y lo publican, pero que no Sí, representan y un es aporte. interesante, está muy bien escrito, o sea, mis respetos a la señora, meterse con un tema tan harto y hacerlo tan bien, Mm. pero pues no, la verdad no aporta nada. O sea, yo pensaría, pero como quedamos en que no íbamos yo, como quedamos en que yo no iba a divagar con mis reflexiones y posibles aplicaciones, Como a mí no me después de dejan que ustedes me pensar. dijeron que no, ¿cierto? Que no pensara, mentiras, que vamos a hacer más, que nos íbamos a pegar realmente a lo que decía el artículo, ¿cierto? No a esas posibles interpretaciones. Entonces, por eso no lo coloqué. Yo creo que sí tiene un efecto psicológico y que es importante tal vez después mencionarlo, que se han analizado diferentes estrategias para que en efecto se genere la resolución de conflictos a partir de en línea, que se genere bien, ¿cierto? Y ellos, y con este pasó lo mismo que con el otro de los bancos islámicos, Sí. que reconocen que realmente es la resolución en línea, resolución de conflictos en línea, es una forma de descongestionar el sistema judicial. Es algo que habíamos pensado desde antes, ¿cierto? Que es importante implementarlo, que permite además que como son casi siempre transacciones de baja cuantía, se genere mucho más fácil la resolución de un conflicto y pues se llegue a buen término. Pero pues a nosotros no nos aporta específicamente lo que estamos mirando en nada. Y es también lo que hablábamos de no forzar esas interpretaciones. Ahí solo copiaría una cosa, si te parece, Carol, aquí en la bibliografía, que es, supongo que este no tiene DOI, no veo ahí que tenga No, no DOI, tiene. pero le No. podemos copiar la página de Cielo, porque nos la pueden pedir después. Hay algunas revistas que están pidiendo que se ponga al final ese raco DOI o la página, ¿te parece? Sí, sí, claro. Yo no la coloqué porque pues a mí lo que me piden siempre es el DOI, pero por el acuerdo que tenemos con Credosred. Pero sí, claro, colócalo. Es Sí, se me bastante ocurrió. útil. Digamos que ahí en el camino hemos ido metiendo cosas que pues en principio no pensamos y que, sí, que uno se va acordando. Yo personalmente me acordé de eso ahorita, que cuando no hay DOI, algunas revistas dependiendo, pues dicen, ponga entonces la página, y pues esta es una página de mucha credibilidad, ¿no? Pues Cielo. Yo he visto que muchos de Cielo no tienen DOI, pero igual están indexados, pues Cielo es un buen indexador, ¿sí? Sí, ¿O qué? O más. Pues no es tan bueno como nosotros. pero aprendí sobre legislación mexicana. ¿Cómo así? No entiendo. Chévere, Bueno, muy importante bien. para mí. Vale, Carlos, muchas thank yous. ¿Quién quiere continuar? Manuela, de pronto que tenías uno de hace 8 días. Dale, profe. Listo. Pues, ¿qué número es el tuyo? Los primeros, profe. Sería el 3 y el 4. Es decir, 4, listo. Listo. Profe, Tres. respecto al orden, yo tenía una duda. ¿Es cierto que deberíamos llevar 4 artículos? Vamos para el quinto. ¿O no? Sí, pues se supone que hasta hoy llevamos día 4. Espérate, yo me acuerdo. Y yo voy atrasada. Qué pena. Tuve 2 semanas malas, pero me pongo el día para la próxima. Pero si ese es el orden o no. Sí, sí, yo al menos voy en el cuarto también, sí. No, bueno. Profe, Yo llevo ¿sabes qué, 3. qué noté yo ahora que es muy bueno? Pues
Sí, que vi en la profesora Carol, que sí. digamos así no se encuentra información, citar la referencia del artículo. Yo creo que es bueno y le voy a decir a Sofi porque digamos que ella no ha encontrado información de unos y de pronto no ha hecho la referencia y yo creo que sería bueno igual dejar la constancia como de la referencia del artículo que De se que sí se leyó. leyó. Sí, es que es necesario. Denme un segundito mientras aquí busco un DOI, ya les digo por qué es necesario. Porque, o sea, en este tipo de investigación, la ausencia también es un dato, ¿cierto? O sea, no es como, entonces que no se vaya a hablar de eso, sino que se va a mencionar. Pero en un segundito, copio aquí el mismo. Mira, Manuel, y pues para Y ya todas. lo encontré, Fíjense que aquí Sí, hay dos cosas. Está la página y está el DOI. Ujú. Entonces, cuando están las dos, vamos a priorizar el DOI. sí, pero cuando vayan a copiar un DOI, debe ser la dirección completa, el HTTP, y debería ser Ah, ok. HTTPS, ese está mal, ese está viejo, porque eso cambió el lenguaje de programación para la asignación de DOIs. Entonces ya no le, uno, por ejemplo, antes colocaba DOI, dos puntos, y solamente colocaba el número que empieza desde el 10, que es el sufijo, pero ya no, hay que colocarlo completo o si no, se le pierde O sea, así estaría completo, Carol. la dirección completa, sí, el HTTP. Listo. Que ya es, deberían, la revista ya la debería haber cambiado a HTTPS, pero no Sí. importa, así también funciona. Esto, chicas, pues para que sepan que no es un capricho, las revistas son súper minuciosas con esto, o sea, le piden a uno que tenga todos estos datos. Lo que entiendo es porque cuando un evaluador está leyendo el texto, quiere ir a revisar algo, pues el DOI lo lleva automáticamente, ¿sí? Es como la cédula del artículo. Y les decía entonces que también una ausencia es un dato, porque más adelante, cuando ya tengamos todos los artículos revisados, fíjense que aquí hay una fase 2 de síntesis, que es el mismo cuadro, y lo que vamos a hacer, fíjense, ya teniendo la revisión anterior, vamos a poner unas X en donde, en lo que aparece, digamos, va a haber como un mapa en el que visualmente, de manera global, vamos a poder identificar cuáles son los temas que están saliendo más referenciados. ¿Sí? Y lo que está en blanco, de todas maneras, sirve porque es decir, en la narrativa del artículo, vamos a decir cuáles son los artículos que no hacen referencia a algo y cuáles son los que sí, ¿cierto? Y eso de alguna manera da elementos para, como también les decía a Carol, para mostrar pues el valor del artículo, ¿cierto? Porque es distinto yo creer que mi tema es nuevo a mostrar con vacíos que efectivamente estoy aportando en una bibliografía en la que algo no se está teniendo en cuenta. Bueno, entonces listo, ya te escuchamos, Manuela, con este texto. Bueno, pues realmente digamos que hasta el momento todos mis artículos son como muy parecidos porque yo pienso que como están al inicio, entonces lo que hacen es dar como una introducción de cómo se comenzaron a implementar pues digamos que la conciliación virtual. Entonces en este específicamente comienzan a hablar, a hacer como un recuento histórico desde los años 70 de cómo se comenzaron a implementar, eh, pues obviamente no de manera virtual, pero sí en todas las partes del mundo los mecanismos de conciliación, por lo menos en derecho. Entonces, comienzan a hacer como el mismo recuento histórico y ya después empiezan a contar fue cómo se comenzaron a implementar de manera digital y los problemas y los beneficios que han tenido. Entonces, pues por lo menos yo personalmente volví, me enfoqué no en la parte del conciliador ni en la parte de los usuarios, sino en la parte digital. Entonces, solamente llené las últimas dos casillas. Pues miremos por pura curiosidad este artículo si pasa lo mismo que veíamos con el de Carol. Si es una reflexión más que otra cosa. Eh, ¿Qué número es este? Pero no en nuestro listado, sino en el de 80. El 12 profe. Pero de todas maneras, pues yo considero que fue muy valioso, pues yo le saqué mucha información, pero desde la última parte digital, los significados que limitan y las ideas que favorecen. Pero mire, es lo mismo. Es un artículo de reflexión. Fíjense que no hay un método que se aplicó, sino son Mm. artículos de reflexión. Aquí yo
pues por no traumatizarlas más en el sentido de que cuando hago estos ejercicios siempre estoy ajustando lo que debería mejorarse. Ejemplo, yo sí Ujú. creo que en próximas revisiones, de hecho en otras que estoy haciendo paralelamente, estoy excluyendo estos artículos. Es decir, utilizo todos los tipos de referencias para la parte bibliométrica de mirar tendencias y eso, pero ya cuando me voy a meter a la lectura, excluyo todo lo que no sean artículos de investigación, ¿sí? Y eso me da que los que queden sean de más calidad y tengan más contenido, ¿sí? Y no sean simplemente pues este tipo de discusiones. Se los digo no para retroceder, sino que pues también, así como yo voy aprendiendo, pues a ustedes pues, les puede servir para sus ejercicios posteriormente. Sí, claro. Sino que no sé si por lo que están en el principio son como una introducción o una contextualización, Y le pero de sacaste, todas bueno, maneras, claro, sí le le saca mucha sacaste información. respecto a la parte de lo que favorece o limita la Ujú. aplicación. El entorno digital. Listo. Otra cosa, bueno, Carol, yo creo que esto lo sabe. Estábamos antes dejando solo el número de página, pero caímos en cuenta que como estas citas que tenemos acá, no necesariamente todas las vamos a poner en una tabla en el artículo, pues porque eso podría saturar mucho, sino que vamos a tener ahí como, digamos, un stock, un inventario de citas que ya cuando estemos escribiendo podamos ver que nos sirven, pues necesitamos entonces que cada cita tenga asociado el apellido y el año y la página para que después pues no, uno no tenga una cita que uno no sepa de qué autores fue. Bueno, listo, entonces, ¿no? Esta es de ideas que favorecen la aplicación. Ujú. Bueno, yo ahí veo como ideas que favorecen, ¿se acuerdan que nos quedamos pensando en esto? Que tal vez Luisa que estaba en, o sea, ideas que aparecen en los textos que favorecen el uso de las plataformas de conciliación online, pero pensaría yo que explícitamente no están mencionando asuntos que favorezcan la aplicación del mindfulness en esas plataformas. No sé qué piensen ustedes. Es decir, yo aquí no lo veo explícito. Que yo me quedé con la duda de un artículo mío, pero al final no puse aquí en ideas citas porque no estaban haciendo referencia, no sé, a temas como la relajación o como temas que yo pueda conectar más directamente con el mindfulness. ¿Qué piensan ustedes? La verdad es que no, o sea, es que sigue, igual en el artículo mío también había cosas como esta, ¿cierto? Son sistemas eficientes para la resolución de conflictos, Ujú. que descongestionan el sistema judicial, que permiten que sea mucho más rápido una transacción, que es más cómoda, pero sí, yo tampoco le encontré relación directa con el mindfulness como lo estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué piensas, Luisa? Tú que estabas también en esa discusión que tuvimos hace 8 días. Profe, pues la de hace 8 días sí, pero digamos a esa parte no, pues no creería que vaya ahí. Pues no, como que no sé, no aporta directamente como a la aplicación del mindfulness, pues Ujú. digo yo. ¿Qué piensas, Manuela? Muy horrible que borremos lo que hiciste con tanto esmero. No, profe, sino que pues si en realidad uno se basa como en temas del mindfulness, pues por lo menos yo no he encontrado nada. Pues digamos cosas que se relacionen con el tema de la confianza y eso, pero como otras estrategias, ninguna. Sí, es muy sutil. Fíjense, no quiere decir, pues, que las citas tengan que tener la palabra mindfulness. Recuerdo que en uno de los primeros artículos que yo revisaba, Carol, yo había descartado, yo decía, no, esto no tiene ninguna relación. Y Carol se pilló una cita que decía como ser consciente o darse o reconocer. Creo que la palabra era reconocer, era acknowledge,
que creo que es reconocer. Reconocer las emociones propias. Entonces, fíjense que ahí no está nombrando el mindfulness, pero sí hay una conexión. Digamos que la metáfora puede ser como un ancla, ¿no? Hay una palabra que me puede anclar al concepto de mindfulness. Lo digo para que yo propondría que descartemos estas, pero que no demos por sentado, o sea, que sigamos buscando como con lupa casos en los que se pueda hacer esa, voy a inventar una palabra, anclación, ese anclaje, ese anclaje. Anclación, listo. Y miremos esto. Chin, chin, chin. Si yo aquí percibiría como lo mismo. Ujú. Manuela, y pues, sí, yo creo que Caro lo ha habido, no sé, Luisa. Borrar, pues algo que uno ha hecho con esmero, uno dice, no, pues estamos perdiendo el tiempo, pero hay como dos aprendizajes ahí. Uno es, yo en todos los artículos que he buscado sobre metodología de revisiones con este enfoque cualitativo, sugieren el trabajo en grupo. El trabajo en grupo, no para hacer algo completamente objetivo, porque en esto es muy difícil la objetividad, porque mientras estemos mediados por el lenguaje, pues cada quien va a mirar con sus lentes, ¿cierto? Pero digamos que el trabajo en equipo al menos permite como unos consensos colectivos, ¿sí? Y que no sea una sola mirada. Es decir, no es que por conversar entre nosotros seamos completamente objetivos, sino que al menos somos intersubjetivos, ¿sí? Y lo otro es que también ayuda a fortalecer el desapego. Es decir, el tener esa capacidad que de verdad que es muy valiosa de soltar algo que uno hizo en algún momento y que a partir de un consenso intersubjetivo se reconoce que puede no jugar un papel. Pero yo Pero, propondría algo. sí, O sea, por ejemplo, no borres las citas que puso Manuela. ajá, Colócalas con otro color. Porque cuando hagamos el análisis, ¿cierto? Uno podría decir, vean, entonces, eh, en tales artículos encontramos cosas como estas, que de inmediato nos mostraron que no había la anclación, era tu bueno, palabra ahí nueva, no había la anclación Entonces, hacia el tema del mindfulness. ajá, O sea, pueden ser evidencias para el dato precisamente que por su ausencia nos está mostrando que sí existe. ¿Sí ves? ajá, sí, sí, de Y una, que sí si los se podemos, leyó, porque es que pues yo creo que la tranquilidad no, pues no importa si se borra o se deja, pero la tranquilidad radica es en que uno leyó y realmente escudriñó el texto y no encontró nada, Sí, pero claro, el que pero el trabajo esas son como sí las se hizo. evidencias. Claro, y Eso. son como las evidencias, ¿cierto? De mira, o sea, encontramos esto y permite incluso para la discusión, cuando uno pueda decir, encontramos este tipo de cosas que en un principio pudieron considerarse de esta manera, pero que realmente después de la discusión entre nosotros, entre el equipo de trabajo, concluimos que no nos estaban aportando y que se sigue refiriendo específicamente a esto, a la jurisprudencia, a cómo se resuelven los conflictos, a quiénes son los que intervienen, pero no a la aplicación del mindfulness. ujú, de acuerdo. Luisa, ¿tú ibas a decir algo? eh, profe, pues que leyendo una parte de lo de Manu, yo creo que hay una parte en lo del final que habla de la confianza y algo así, o sea que no todo está como para sombrear, sino que apenas estaba buscando porque en la pantalla, pues en la proyección no alcanzaba a leerlo. O sea, digamos que en los otros artículos hemos puesto cuando hablan de que no cuentan con los medios necesarios, digamos, los usuarios para acceder a este tipo de solución de conflictos y lo hemos dejado. Entonces, si lo quitamos acá en este momento sería como contradecirnos en todo lo que hemos hecho, pues digo yo. Donde dice lo de significados que limitan la aplicación.
pues creería yo que no todo iría en azul o no sé. Espérate que se me perdió. ¿Qué número estamos? En El el 12. ¿A 13? No, profe, sería el 3. ¿El 3? el 13. ¿13? 3 Sí. porque los míos son los primeros 10. Ajá. Eso. Decías tú un tema de la confianza. Es que tendríamos que discutir si lo que haga referencia a confianza lo vamos a asociar al mindfulness. ¿Te referías a dentro de ideas que limitan o ideas que favorecen? Era que limitan. Fíjate que es que no recuerdo. Es que el problema es que esos textos míos se refieren directamente es a los mecanismos y a lo que ha implicado en el mundo la implementación de esos mecanismos para solucionar conflictos, pero nada más. O no sé. Uno podría decir, bueno, aquí hay una referencia al costo psicológico, ¿cierto? Pero no sé, lo veo demasiado general, Como muy abierto. demasiado abierto. No, probablemente sí en azul. Técnicamente, o sea, un súper alto nivel de codificación implicaría que las dudas que tienes cuando tú dices que ya hemos codificado citas parecidas a esta, que fuésemos a buscarlas, ¿cierto? Ujú. Eh, No, pero sí, pues no. No es como tan directo lo que dice ahí, entonces pues dejémoslo en azulito. Porque pues, no, digamos, no vamos a hacer nivel Dios de mirar cita por cita todas las que ya hemos codificado, pero miremos al menos alguna que ya hayamos categorizado acá, de Manuela misma incluso. Miremos, por ejemplo, esta, en el texto 4 en cuanto a la economía, sí, tiene un costo menor. Piense, por ejemplo, esta cita de Cash, ¿cierto? O sea, aquí se está hablando de las ventajas. O sea, esta anterior, yo diría que esta anterior también es demasiado genérica, ¿cierto? Pero aquí ya lo aterriza un poco más y es a un factor en el que, y aquí Carol me corregirá, siento que hay un nivel de inferencia, pero no, pero que todavía alcanza a estar anclado, me explico. Está diciendo que estos mecanismos virtuales permiten que de alguna manera uno se familiarice o se vaya preparando para la conciliación, ¿sí? Y haga un análisis más profundo de la comunicación. Uno podría decir que esto está conectado con el tema del mindfulness en términos de la comunicación verbal y no verbal. E incluso también la preparación temprana puede estar asociada a la regulación de emociones previa a llegar a conciliar, ¿sí? Pero para serles honesto, esta semana pensaba, mientras trotaba, que realmente sí es muy complejo. Yo no he logrado llegar a identificar cuál es el límite de una inferencia para que podamos decir que está anclada o no. Es decir, Carol nos decía, si una persona aplica un test que le dice que tiene inteligencia emocional, ya eso la va a poner en una lógica de comenzar a trabajar en sus debilidades. Yo decía, pero es una inferencia muy grande. Ah, bueno, pero no es una inferencia muy grande también decir que si me están hablando de una preparación temprana, yo puedo asociar que en esa preparación temprana el mindfulness podría contribuir a que la gente llegue menos brava, por ejemplo. No, Yo, ahí sí. el término clave es la teoría del contacto. Entonces lo que te está diciendo es, mira, la posibilidad de que nosotros contestemos a partir de mensajes, ¿cierto? Nos permite que pensemos un poquito más la respuesta, que respiremos profundo y miremos qué es lo que estamos escribiendo,
que en muchos casos no se hace, pero eso es lo que permite esa comunicación remota. Sí, es que Pues por ahí uno diría, respecto a eso se refería precisamente en el artículo, porque digamos cuando uno chatea y tiene una discusión, uno escribe y borra y vuelve y escribe y no le gusta una palabra, entonces vuelve y borra y piensa mejor cómo Sí. sonaría un poquito más suave y vuelve y escribe. Entonces yo lo asocié fue como con eso, a que uno tiene más tiempo de pensar porque cuando uno está hablando directamente, pues incluso uno habla y después se va y piensa, ¿por qué no dije tal cosa? Entonces es como referente a eso a lo que yo lo asocié. Sí. sí, ahí es donde yo lo veo, o sea, por el asunto de la teoría del contacto, que uno sí podría pensar en la anclación en cuanto se consigue. Mira, No, ya me quedé ahorita, con esa, o por sea, me quedé con siempre. esa y te voy a citar en alguna parte, anclación, porque sí permite que uno respire, ¿cierto? Que no responda de la manera efusiva en la que probablemente lo haga si está frente a frente y no se dan las pausas que se tienen cuando uno está escribiendo, cuando uno está contestando por un mensaje o cuando se detiene a leer qué fue lo que el otro le dijo. Y saben que se me acaba de ocurrir, pero no sé. Otra palabra. Ayúdenme, no. Estoy recordando, pues, en lingüística la diferencia entre evocar y denotar. ¿Sí? Como que la denotación es un vínculo más directo. Por ejemplo, tú ahí hiciste la conexión entre teoría del contacto e incluso después las otras frases ayudan porque hay una conexión más directa entre una palabra y un significado, ¿cierto? Mientras que connotar se implica más, o sea, implica un nivel ya mucho más grande de interpretación, demasiado abierto, ¿cierto? Y la denotación es es mucho más directa. Yo especularía un poco que el anclaje o la anclación tiene que ver con que las frases denoten, o sea, lleven directamente a una inferencia y que no sea necesaria una evocación o no sé, poner la palabra en un contexto específico, sino que la palabra casi que sola lleve a un Sí, porque es que el significado. asunto con la interpretación es que uno interpreta desde donde está parado. ¿Sí? Ujú, Entonces yo interpreto desde la filosofía, ¿cierto? ujú, Tú interpretas desde lo antropológico, Luisa y Manuela interpretan desde, desde el derecho, ¿cierto? Entonces son cosas que pueden ser mucho más amplias y que pueden ir estableciendo diferentes relaciones con otros presaberes y con otros conceptos. Mientras que uno aquí lo que creería yo y después de lo que hemos hablado es que vámonos directamente a la relación que encontramos entre los conceptos y si eso tiene o no una relación directa con lo que nosotros estamos pensando con el mindfulness. ujú. Y así anclamos mejor. Y, desde esa lógica, esta frase es muy similar a la que encontraste también, Manuela, en otro artículo, pero estas dos la aterrizan, o sea, Sí, está la diciendo, sintetizas mejor. sí. Entonces, bueno, Manuela, eso en cuanto al primero, ¿quieres comentarnos del otro que tenías que era el 4, me imagino? Sí, Ay, esperen, antes de que se me olvide una cosita. Ve, yo aquí había puesto el DOI porque ya no está. sí, profe. Sí, lo había puesto y se borró. Y nos faltan los números de página. O sea, es el número de página de inicio y el del final. Si ven que ahí está página 22 sería el inicio. Entonces uno pone página 22, guioncito. A ver si aquí sale la página. Hay unas páginas tan chéveres que le dicen a uno cómo citar este artículo, pero esta no. Sí, hay que mirar directamente en el artículo. Ay, ¿este es cuál? ¿El 3? Sí, profe. Pero, pero Ah, aquí no, es en el listado, 12. en el listado de los 50 sería el 12. Listo. 180, de la 187 a la 208. 18.
Pero mira que en el artículo sí 115. estaba en la parte de abajo la En parte de citación abajo, sí. completa. Ah, bueno. Entonces, mira, por ejemplo, no confiarse de la información que sale en la tabla general que sacamos de Bibliometrics, Ujú. porque Bibliometrics ustedes se dieron cuenta, yo creo que ahora mismo estaba en ese momento que nos pillamos que salía un mismo DOI para dos artículos diferentes, o sea, no depender completamente de Bibliometrics porque puede embarrarla. Entonces uno aprovecha este momento. O sea, el tema de sacar la cita completa no es un tema menor, sino es un tema para volver a revisar como que, que tengamos toda la información completa de la referencia. Bueno, entonces vamos a buscar el DOI de este. O ¿sabes qué? Para que, porfa, para que nos rinda más, que ya quedan 15 minuticos, esta le buscas también, porfa, el DOI y verificas esto, Sí, las profe, páginas. yo cargo eso. Bueno, cuéntanos entonces. Bueno, entonces el anterior era como más general. Sí. Ya este lo sintetiza más en el objetivo del trabajo, entonces digamos que ya ahí lo ubiqué en el resultado que se espera y en el proceso de cómo puede lograrse. Ujú. Entonces, en el resultado que se espera, pues el objetivo del trabajo tiene como objetivo ampliar el espacio de discusión y reflexión sobre las audiencias de conciliación y mediación en tiempos de COVID-19. Y en cómo lograrse, entonces ya especifica que se hizo un trabajo de investigación bibliográfico en obras, artículos científicos y textos legales, adoptando, entonces especifica el método deductivo. Y habla en una parte como tal del conciliador. Entonces ahí lo ubiqué en la parte del conciliador, donde habla pues que se llevaría a cabo a través de una plataforma junto con un tercero imparcial que participa como facilitador de los intereses de las partes, ya sea personal o virtualmente, contribuyendo a la expresión de deseos y reconociendo indagaciones que puedan perjudicar a la resolución de conflictos. Yo creo que eso sería importante porque en la mayoría dicen es que no debe existir un tercero, sino que todo se hace pues de manera virtual y no hay ningún contacto con un tercero imparcial. Y en este sí especifica que tiene que haber un tercero. Ven, espérate un momentito, que esto también lo vimos en un artículo de hace 8 días, y es que esta parte del entorno digital a veces la hemos interpretado como qué es lo que quieren lograr los autores con su trabajo, pero es más Ujú. a ver, que si en el texto se está hablando de un software o de una herramienta, porque puede ser también telefónica, bueno, una herramienta tecnológica, digamos, para manejar la conciliación, ¿qué es lo que se busca lograr con esa herramienta? ¿Cierto? Que es distinto a lo que los autores se proponen con el texto. O sea, Ujú. coincidiría si lo que se están proponiendo los autores con el texto es mostrar para qué sirve una herramienta digital o tecnológica. Creo que la palabra es tecnológico más que digital, porque lo tecnológico incluye lo telefónico, incluye lo digital, por ejemplo. Entonces, no sé si me explico. Yo no pondría el objetivo del trabajo como tal, Listo, profe. como lo que se espera del software, pero sí me explico por qué. Sí, 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 perfecto. Entonces yo creo que Démoslo. ese sí lo podemos borrar. Listo. Entonces, primero, pero fíjense, para que lo tengamos como contexto, se trata de una revisión bibliográfica, ¿cierto? Es otro tipo de referencia que también en futuros ejercicios se eliminaría porque ahí nos está hablando es de otras investigaciones, ¿cierto? Pero igual, vamos a escarbar qué se le puede sacar. Para análisis preciso, entonces aquí lo mismo estás diciendo es cómo hizo la investigación. La investigación sí incluye una introducción a las nuevas tecnologías, pero todavía no nos está diciendo qué es lo que se espera con esas nuevas tecnologías ni cómo se va a lograr. Entonces lo borraría también. ¿Parece? ¿Hola? Sí, profe. Y para que no creas que solo te borramos a ti, o sea, yo también me borré mucho hace 8 días. Bueno, la del conciliador, la mediación y esto ya es. Esperen, pensemos.
Bueno, aquí Neto está contando que Goodman habla de que la conciliación se debe realizar en una plataforma junto a un tercero. ¿Y por qué consideras que se trata esto de una idea ref- cultural asociada al rol del conciliador en la que se plantea algo que favorece la aplicación del mindfulness? No, pues es que ahora que lo leo ya habiendo eliminado los anteriores, pues realmente, sinceramente, no queda ninguno, porque digamos en la parte de los usuarios se habla desde la parte económica, del formato Pero y sí ya, podemos, pero digamos que en la parte de la cultura se asociaría es en el otro, en la parte de los usuarios, sí. donde dicen que en los litigios que involucran a personas que viven en diferentes condados, entonces digamos que valdría en la parte económica porque no saldría tan costoso, que no se tienen que desplazar. Aunque ahí nos pasaría lo mismo que con el anterior, que no está, no está anclado a algo propiamente del mindfulness. Pero antes de eso, yo creo que esto se puede salvar. Miren, fíjense que la primera parte de esta frase nos está hablando de un cómo, ¿no? De un medio, una plataforma que permita la participación de un tercero, ¿sí? Y también nos está hablando de un para qué, que es para que se puedan expresar deseos y reconocer indagaciones que puedan perjudicar la resolución. Entonces, yo lo que he hecho en estos casos, díganme ustedes cómo lo ven, es ponerlo tanto, cuando la frase tiene mezclado el cómo y el qué o el para qué de una herramienta y el cómo, yo la repito acá o la he venido repitiendo. Esperen. La he venido repitiendo. Cojo esta misma frase, la copio y la pongo en el para qué y en el cómo de la herramienta, porque nos está hablando de la herramienta como tal. Ahí. Es este, ¿cierto? Sí. ¿Sí me explico lo que les propongo? O sea, está diciendo que que la herramienta tecnológica debería permitir la participación de un tercero. Y se está asumiendo que esa participación contribuye a la expresión de deseos y a la resolución de conflictos. No sé si la ven, si ven esa frase en esas dos casillas. Pero, bueno, gracias. Pero mira también el asunto ahí de que ese tercero sea imparcial. O sea, yo me Ujú. fijaría específicamente en esa palabra, porque eso sí iría a algo que favorece Mm. la aplicación del mindfulness. O sea, que se cuente con ese conciliador que tiene que ser netamente imparcial, es lo que permite que las otras partes expresen cuáles son sus deseos. Porque no, si lo están considerando como imparcial, entonces no tendrían miedo de decir las cosas que quieren. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? O sea, el concepto ahí de imparcialidad me parece que sí es un asunto que favorece la aplicación del mindfulness. Sí, sí, te entiendo. Estaba pensando si también se relacionaba con que se espera, con que la imparcialidad es un asunto como uno de los resultados que se espera de una autoobservación del conciliador, pero ahí no está hablando tanto desde el punto de vista de lo que debe hacer el conciliador para ser imparcial, sino está diciendo más bien Que eso permite que las personas, o sea, facilita. que las partes, sí facilita que las partes muestren sus intereses, ¿cierto? O sea, que ya puedan expresar sus deseos, porque es que mira, ese es un asunto bastante complicado, la expresión de un deseo. Cuando uno está en un ambiente hostil o cuando considera que una parte, que el conciliador está en su contra o que está parcializado, Ujú. la expresión de los deseos siempre va a ser más complicada. Pero entonces tú lo pondrías aquí en facilitador y lo dejarías también aquí en el resultado que se espera de lo digital o Sí, o sea, yo lo dejaría ahí también en conciliador, entendiendo específicamente eso de la imparcialidad. sí.
Un tercero imparcial, de acuerdo. Listo. Y miremos ahora. Ah, ya, este es favorecedor desde el punto de vista del conciliador. Y ahora desde el punto de vista de los usuarios. Que no se ve acá la frase. Ya. Ve, esto de la teoría del contacto es el que estábamos mirando antes, ¿sí o no? Sí. Podemos, la primera yo la quitaría por lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? De que el tema del ahorro de tiempo y eso no está directamente ligado con el mindfulness, pero esta sí, lo de la teoría del contacto. Acá, sí, es la misma que habíamos visto antes, entonces ahí pues como coherencia. Y en cuanto a limitantes, esto es interesante porque aquí habla del opuesto, ¿no? O sea, en uno se ve el contacto como un facilitador y aquí la falta del contacto como una dificultad. Interesante. Porque ahí ya sí se refiere al asunto paralingüístico. Mira, la identificación de formas de comunicación no verbal, como las expresiones faciales y el lenguaje corporal, para mitigar estas desventajas como la videoconferencia. O sea, nosotros expresamos muchas cosas con la forma en que movemos las manos. Gracias, mamá. Las ventajas de estar en la casa, que la mamá le trae a uno café. Qué rico. Con la forma en que movemos nuestras manos, con los gestos que hacemos, incluso con nuestra posición, ¿sí? Con la posición de nuestro cuerpo. Y eso obviamente se pierde en la comunicación netamente escrita. Oh, de acuerdo. Esa parte entonces la dejaríamos ahí. Y esta sí, fíjense que ya es más como las dificultades del marco legal de la conciliación, pero no propiamente asociados a temas que podamos conectar con el mindfulness. ¿Les parece si la quitamos? ¿O qué piensa? Yo sí. Sí, sí, porque es Sí, profe. parte legal. Listo. Pues Manuela, ya lista. ¿Quién quiere seguir? Profe, ¿Quieres- yo, pues el mío es relativamente muy corto. ¿Qué número es? 4. ¿24? Sí, señor. Ese. Listo. Miremos Eh, primero las referencias, espérate. dale, profe. Ah, efectivamente, ahí está el DOI. Bueno, después podríamos complementarlo poniéndole, o busquemos aquí la página. Tú copias aquí el número y ahí te sale con la página. Y colócale el doy completo, por favor. Espérate, ya lo voy a copiar. ¿Dónde está? Ahí, Aquí. la citación, mire, del 3454. Ah, ya, 3454, listo. Ah, sí, tú tenías bien la página, 3454. Creo que falta es el volumen. Volumen 60, número 60. 1, que lo estamos poniendo en normas APA, es así, 60, y entre paréntesis 1. Sin la P. Eso. Listo, entonces te escuchamos, Luisa. Bueno, profe, el artículo que me tocó es muy similar al que le tocó a Carol sobre el sector bancario en Malasia. Ajá. Felicitaciones, ¿cómo te habrás divertido? No, eso fue horrible.
Porque es un estudio que hacen sobre la viabilidad de la resolución de conflictos en línea en el sector bancario. Entonces aplican una encuesta directamente a los bancarios, pues a los usuarios directamente del banco y, y a los otros, pues a las otras entidades bancarias. Entonces casi todo el artículo habla es como de la importancia y relevancia que tiene el Banco de Malasia como a nivel mundial. Al final realizan una encuesta a 190 personas en donde las preguntas son como eh, cuando el cajero no tiene efectivo, o sea, son conflictos, pero no como entre ellos, sino conflictos como por la prestación del servicio. Entonces, digamos que una de las preguntas podía ser dispensación de efectivo en los cajeros. Entonces, ellos tenían que dar como su respuesta o experiencia de cómo había sido. Y no era tanto como de conciliación de verse, no así, sino que era de encuestas o llamadas telefónicas cuando uno llama como un servicio al cliente. Entonces, realmente, pues yo no le saqué creo que como 2 casillitas, porque lo otro ya era como meterle información a la fuerza. Fue muy poco, yo creo que todo lo que tenga que ver como esos bancos de Malasia, es como muy poca la información que se puede sacar. Ya. Y ya, profe, hacia allá, por ahí. Ujú. Lo único que saqué lo del interno digital era eso. Los consumidores financieros han demostrado una enorme preferencia por los correos electrónicos y las llamadas telefónicas como método principal para presentar sus quejas, reclamaciones contra sus proveedores de servicios financieros. ¿No? De acuerdo. Ahí sí les parece, haría lo mismo que les proponían en el caso de la cita de... De ponerla también en el resultado. Sí, porque ahí está diciendo el medio y está diciendo el fin. ¿Para qué? Presentar quejas, reclamaciones. Sí, profe, yo quedé con esa duda porque igual si la cortaba iba a quedar la idea como... Exacto. Y ya que favorecen pues la aplicación del mindfulness, la confianza y la confidencialidad han sido, ay, no alcanzo a ver, han sido identificadas por los profesionales y expertos del comercio electrónico como un factor. Tarararara. Parece que me perdí. Ya. Como un factor determinante en la... Ay, sí, como un factor determinante en la elección de la solución de conflictos. Pues realmente eso fue lo único que le pude sacar al artículo. Ahí yo estoy pensando en ese tema de que la confianza y la confidencialidad, yo no veo pues directamente una conexión con el mindfulness. Eh, sí, no la veo. ¿Qué opinan los demás? Es decir, porque son valores o características del proceso que pueden darse sin que haya una aplicación del mindfulness, ¿no? Yo no, Y no pues sé, o sea, con el asunto de la confidencialidad ahí, para mí resulta problemático, porque soy consciente de mí mismo y de mi entorno, pero mientras menos me exponga, mejor. O sea, creo ya ahí que con el asunto de la confidencialidad me parece que hay un conflicto que habría que analizarlo bien, ¿cierto? O sea, que podría ser incluso una limitación. Sí, creo yo. Pues es que desde la confidencialidad, digamos, pues es que eso es básico, digamos, y lo vemos desde la parte legal. Eso Ujú. tiene que ser confidencial. Sí o sí tiene que ser confidencial. Sí, pues yo no creería que eso contribuya a la aplicación del mindfulness ahí directamente, ¿no? Que es Yo un diría asunto que también nos... del proceso. Dime. Creo que es un asunto del proceso también. Sí, no sé, yo no lo veo conectado con el mindfulness. Yo lo quitaría como para evitar la ambivalencia, porque no me parece evidente que sea un facilitador ni que sea una dificultad.
porque en últimas, hasta donde lo vamos entendiendo, el tema del mindfulness es más de las personas, ¿cierto? Como que no, es decir, podría una persona aplicar el mindfulness a su proceso de conciliación, sea el conciliador o el usuario, sin que eso afecte la confidencialidad. ¿Les parece si lo quitamos? Sí, profe, es cierto. Listo. Y a mí me tocó este. Otra cosa que estamos haciendo, Carol, es que ponemos entre paréntesis el nombre del que revisó, por si hay alguna duda o algo, bueno, o simplemente para uno tenerlo ahí Listo. como común. Eh, Creo que aquí me falta el volumen. Yo no sé si fue que, creo que esta es un tipo de artículo que se llama publicado en internet primero o algo así, si no estoy mal, esperen, ¿no? ¿Por qué? Preprint. Es un Ah, preprint. no, espérate. No, lo que pasa es que son unas memorias de un evento. Entonces no tiene volumen, por eso, era por eso. Exacto, son memorias de una conferencia. Entonces no tienen volumen. No es una publicación serial. Ahí, Sí, sí, es una publicación seriada. ¿sí? Porque para sacar memoria se supone que los eventos son anuales, o sea, tú declaras una periodicidad en la realización de los eventos. Pero ¿de dónde saco yo qué número sería? Yo no lo encontré. No lo tienen, no lo pusieron, no importa. No sé ahí cuál sería. Claro, me imagino entonces que sería terceavas memorias también, o bueno, dependiendo de si han sacado memorias de todo, pero ese no lo Por lo encontré. general, todos nos atrasamos con las memorias. No dice que los va a sacar cada año y después termina sacando 3 al mismo tiempo y 2 años perdidos. Bueno, entonces lo que trata este artículo es, los autores han analizado cómo funciona la conciliación de problemáticas entre familias, la conciliación online. Y lo que hicieron, bueno, y lo hicieron a través de un software que se llama Asset Divide, algo así como división de activos. Asset Divider, Asset Divider. Entonces ellos lo que hicieron fue sacar como conclusiones que les han servido en el caso de la conciliación de familias para aplicarlas al conflicto palestino. Yo sé que es muy raro, pero es lo que hicieron. Eh, entonces lo que hicieron fue, tómanlo como unos principios generales de la aplicación de ese software. Ellos dicen que no pretenden solucionar el conflicto de Palestina, pero a la final yo veo que llegan en las conclusiones a unas recomendaciones derivadas de aplicar el software en una simulación de cuáles son los factores eh, innegociables y que se podrían negociar dentro de ese conflicto. Entonces, les voy mostrando a ver si ustedes validan o no lo que yo puse. En términos de autoobservación del conciliador, yo puse... Ay, ¿por qué se salta esto así? Ya. Decía que se espera que el conciliador llegue a maximizar la posibilidad, digamos, de que las partes acepten los términos, ¿sí? Como es centrado en un caso, ellos hablan de que en el caso específico, pues, de Palestina, Estados Unidos debería jugar ese papel de maximizar esas opciones de gestionar el conflicto, planteando, mire, este sería como el conjunto de términos que no serían negociables de ninguna de las dos partes, ¿sí? Y que a partir de lo innegociable ya pasen a discutir lo negociable. Tuve dudas de si es un asunto de autoobservación o no, porque aquí ya no estamos hablando de un individuo que se autoobserva, sino como de un actor institucional como Estados Unidos. Pero se está viendo, como es una extrapolación de una conciliación pequeña a un conflicto grande, no sé si se trata de un ejercicio de autoconciencia de Estados Unidos como ente, no sé. ¿Qué No, eso es una opinan? imposición. O sea, porque pues y más si lo están aplicando al caso Palestina-Israel. O sea, es una imposición. Y mira lo que dice
la cita. Lo pueden aceptar o rechazar, pero no pueden regatear, o sea, no pueden regatear al respecto. Es una imposición completamente. Entonces, ¿qué autoobservación puede haber ahí? O sea, te dicen, ya, Sí. usted verá, Mejor lo sí o quito porque no. tuve demasiadas dudas, prefiero quitarlo porque me sentía muy raro en este caso. Bueno, en términos de los usuarios, dice, creo que este sí ya es más factible, que si la gente se centra, o sea, los que están en conflicto, se centran en mirar los intereses, ¿cierto? Aquí yo creo que a Carlos no le va a gustar la otra parte que está de fondo. No está en la cita, pero está en otras, y es que uno podría enfocar el problema desde los derechos, por ejemplo, pero ellos dicen, no, céntrense en los intereses y así pueden llegar a mirar si hay preocupaciones comunes, qué prioridades o preferencias, ¿sí? Y así buscar un acuerdo mutuamente beneficioso. Que yo creería que ahí sí puede ver más con la autoobservación, es decir, que los actores de Israel y los actores de Palestina, cada uno por su parte va a decir, bueno, vamos a buscar si dentro de nuestros intereses hay algo en común. Es que hemos un enemigo en común. Y, y que para eso ya entran a considerar necesidades, deseos y maneras de reconciliar eso en la construcción de un acuerdo. Es un cómo que no es tan detallado, porque no encontré que detallaran más allá de que vayan a utilizar un software, y aquí es donde entran ellos en detalle y dicen, bueno, el software lo que le permite es comprender esas metas que tienen y en qué pueden hacer sacrificios o no, ¿sí? ¿Y cómo? Porque el software lo que, más que, como les decía, una solución, lo que dice eh, es que aquí ya llegas a la conclusión, espera un momento. Ah, ya, entonces, eso que cada parte considera que puede entrar a negociar, lo meten en un sistema, ¿sí? Yo aquí no supe cómo meter porque digamos, es un cuadro en el que, digamos, cada actor llega y dice, bueno, yo negociaría esto, no negociaría esto, o esto lo negociaría, digamos, cedería de 1 a 10, 7, ¿sí? Y entonces, después de que metieron todos esos datos, ya llegan a esta conclusión, y es que el Estado palestino debería ser creado en esta zona de Jerusalén, con la capital, chichichi, y que, por lo tanto, cuando se cree ya debería parar el terrorismo, y que debería parar también el que los palestinos animen a los estados árabes y a Irán a ser hostiles contra Israel. Y dice que esas conclusiones que se derivan del software es lo mismo que un mediador, Camp David, acordó entre Israel y Egipto en un conflicto previo. Eh, Eso fue lo que saqué. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Están ahí? Estamos La verdad, rebobinando. creo que es que eso ya está, o sea, creo que es un asunto bastante forzado, porque es que mira que lo que están hablando ahí es de un conflicto entre naciones, Mm. de un conflicto muy, muy fuerte, como para, porque es que, o sea, ya no son ni siquiera personas, si no Sí, estamos hablando de personas específicamente, sino de estados sí, que se están matando sí, sí. brutalmente, que tienen armas nucleares. O sea, a mí me parece que interesante, sí, que los primeros planteamientos, pero ya esta otra de pensar que hay algo que nos pueda ayudar con mindfulness, creo que no. Miren, esto fue lo que hicieron. En el software cada parte le mete como el valor. Por ejemplo, para los palestinos la autonomía tiene un 80. Mire que, por ejemplo, para Israel tiene 0, porque no es lo que está en juego, ¿no? Sino más, para ellos tiene más peso, por ejemplo, que la seguridad, que en cambio para Palestina no lo tiene. No sé.
No, además porque es que me parece, uy, no sé, o sea, habría que mirar muy bien de dónde sacan esos valores, cómo crean esos valores, porque es que están hablando ahí de una vaina que es un conflicto religioso, social, político, histórico, que ha negado la memoria de todo un pueblo. O sea, no sé, la verdad, la anclación ahí me parece rara y me parece extrañísimo ese artículo que me lo quiero leer, de hecho, ahorita. Sí, no, a mí Voy a decir también cacho. sé yo que eso, porque además es como, venga, extrapolar de un conflicto entre una familia a dos países no me cuadra, pero quería, digamos, como ponerlo, incluso, no sé si lo dejamos en azul y pues esta A ver, porque parte, es que es un conflicto Shakespeare, o sea, de la forma en que lo hacen, esa extrapolación suena, es una vaina shakespeariana, o sea, es que no son familias que tienen un problema por algún conflicto de valores, sino que, o sea, se están matando. o yo Y lo ponerlo dejaría todo en un software, no sé, wow. súper raro. O mirar, miren que estas primeras partes son genéricas, o sea, no están hablando del conflicto palestino. Podría volver a revisar si la referencia a este software se plantea en abstracto, pues yo la encontré ya muy enraizada en el caso de Palestina, que es donde ya se vuelve súper extraño. Pero bueno, eso fue. No, está re loco. Yo lo voy a leer, lo voy a buscar. Entonces, ¿seguimos? Yo les tengo una invitación. Cuente. Eh, no es nada chévere, no es una invitación bacana, pero no mentiras de pronto. El viernes en Unimeta va a haber una cosa que se llama estrategias pedagógicas y mediación en conflictos, era mediación de conflictos, pero le pusieron en tiempos del COVID-19, con una señora que se llama Tasha Howe. Es una especialista de Fulbright y tiene experiencia en mediación. O sea, ha trabajado casos de violencia, ella es psicóloga, si no estoy mal. Entonces, supongo que ella irá a dar algunas luces al principio, eso es a las 3 de la tarde. Yo le mandé a David la información al correo y pues al ¿Cuándo? correo del amigo, ¿Cuándo? que te la envié ahorita, para Ah, que se la compartas, porfa, a las chicas, por si quieren entrar y les podemos hacer preguntas y plantearle asuntos que nosotros queramos, pues ella es una señora con una experiencia grande en mediación. ahí está súper chévere, Caro. Y se me cruza totalmente, al menos el principio, con una reunión que tengo de un informe, pues, semestral, que tengo que estar sí o sí. Ah, no, pero es una vaina de 3 a 7. ¿Ven y la van a grabar? Sí, y hay traductor, o sea, además del traductor de Zoom, del traductor automático, hay traductor también contratado, que pagó Rumbo. Luisa, recuérdame tu nombre completo. Profe Luisa Fernanda Valencia Marín. Fernanda Vanessa. Listo. Ahí les envié a las tres. Ojalá se puedan conectar. Y si no, de todas maneras, nos podrías compartir la grabación. Me Sí, interesa. sí, por supuesto. Me interesa porque, pues, bueno, todavía nos falta, pero ya hasta el momento lo que veo es que esto tiene una profundidad, chica, o sea, y que hay unos desarrollos muy brutales y está muy metido con la tecnología y que genera muchos dilemas en cuanto a, venga, cómo así que pretendan dirimir un conflicto armado con un software. O sea, no que no lo No, usen, eso es, sino que como también haya como un reduccionismo y una idealización de los alcances de la tecnología, ¿no? o sea, además es, no, para mí es el asunto es de dónde sacaron los datos. O sea, ¿cómo puede uno medir? Y son naciones pequeñas, ¿cierto? O sea, son estados con poblaciones pequeñas, pero ¿cómo pueden medir que el valor para la seguridad es 70 y la autonomía cero? No sé, no O sea, sé. Voy a volver a mirarlo, y pero son lo vainas otro, estadísticas, pero yo sí lo voy a leer. y lo otro es que ellos van diciendo, bueno, no, y nosotros optamos mejor por la negociación con base en intereses y no en derechos, y ya, y como que se lo saltan, y yo es como, venga, pero un conflicto en el que están matando gente, no enfocarlo desde los derechos, pues no sé. Pero es que por eso yo te digo, o sea, un interés que tengamos en común, entonces busquemos otro enemigo. O sea, busquémonos a alguien que nos caiga peor
de lo que nos caemos usted y yo, y caigámosle con toda para sacar, para liberar nuestra violencia, nuestra, ¿cómo es? Nuestra sedicia. Eso está muy extraño. O que Ok. partan de la imposición de unos términos por Estados Unidos. No sé quién les habrá pagado ese estudio, habría también que mirar quién les financió esa vaina para que lo diciendo de esa manera. Porque Probablemente fue Estados Unidos. Chicas, les quiero comentar otra cosa. Yo la próxima semana hay receso en la Luis Amigo. Yo sí quisiera tomarme ese receso. Me serviría mucho. Si les parece, entonces retomamos dentro de 15. Profe, yo también quería hablar sobre eso. Cuenta. Es que yo tengo un viaje el 6 y pues el transporte sale de noche, llegó el otro día tipo 2, 4 de la tarde. Entonces yo no podría conectarme el 7. Pues si quieres en tu caso, pues si te parece bien, avanzar en el siguiente artículo la otra semana y lo dejas ahí registrado y ya nosotros lo revisamos el 7. Listo, profe. ¿Les parece? De una. Nos volveríamos a ver el 7, ¿sí? yo no tengo receso. Yo no me puedo pegar el receso del amigo, yo no puedo decir que también estoy, o sea, trabajamos juntos, entonces también tengo esa semana de receso, eso me parece absurdo, Y salgamos a vacaciones, triste. todos juntos. A mí esa semanita me hace Ay, mucha sí, falta. un Sí, mes, un mes y ya, con eso tengo yo. ha sido duro, pero también me ha gustado que continuemos y siento que se va madurando pues el proceso y valido que definitivamente en grupo es muy diferente, porque uno solo con los textos es una cosa y en grupo como que hace catarsis y va puliendo. De Entonces, pronto bueno, tú con la aclaración solo terminabas diciendo que la forma de solucionar los eh, conflictos es así, sí que para imposición solucionar los de... conflictos, Estados Unidos tiene que imponer los términos. Exacto, o sea, Estados Unidos nos dice cómo tenemos que hacer las cosas y listo. Oiga, y Usted es que no moleste. es literal, es literal. Sí, Y como que me voy a buscar si está la anclación, si existe. no existe esa Anclación. palabra, No, David. no, no existe. La palabra es anclaje. Anclaje, sí, pero tu Pero anclación, anclaciones no es de nosotros. Y Ya. quedó grabado sí. Y en yo te voy a citar en alguna 2021 parte. en el O equipo sea, de y trabajo. Sí. lo voy a colocar así, el doctor David Díez. No coloco todo tu nombre completo, David Andrés Díez Gómez, como para que no haya ninguna confusión con quién fue el de anclación. La anclación. Bueno, chicas, muchas gracias. Cuídense mucho. Ojalá nos vacunen pronto, de algún modo. Ojalá este año. Fue un placer que descansen esa semanita. Nos vemos en 15 días. Gracias Que te igualmente. vaya bien en el paseo, Luisa. Muchas gracias. ¿A dónde vas? De pura Profe, voy envidia. para la hormiga Putumayo. Mm, Uy, Ay, eso qué me rico. suena como a conflicto armado de alto Antes nivel. sí, ahora mucho tiempo sí, ya no es Ya tan no. armado. Ah, bueno, nos Lleve de todas cuentas. maneras las botas pantaneras por si acaso. Está bien, gracias. Que lleve el camuflado de tal manera. El kit de supervivencia siempre es necesario, Luisa. El maletín grande, la Atún, cantimplora. linterna. Esperamos No, volverte a ver. No. ay, no. Si no, igual me citan ahí en el artículo. Bueno, por No, igual, pero siga avanzando con los artículos para que nos deje ahí. los dejo listos. Qué humor tan negro. Pero bueno, ¿qué más se hace en este país? Que Bueno, Bueno, reírnos del muchas sinsentido. gracias. A ustedes también, cuídense Ya, mucho. Chao, chao. 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 Bebé, paremos la grabación.